El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al Dr. Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El Dr. Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Mateo capítulo 14 del verso 14. Siempre que el Señor hacía algo, ustedes saben, yo le he enseñado que el Señor, todas las hazañas y hechos que él hacía históricamente, no simplemente tenían un mensaje literal o geográfico, pero que tenían un mensaje espiritual. El Señor no vino aquí a complacer gente, sino vino a revelar el misterio del reino de los cielos. Amén. Y es importante que usted entienda que cuando usted lee la palabra de Dios y ve circunstancias, hechos que el Señor hacía, no simplemente lo hacía por hacerlo, sino que dentro de esos hechos que él hacía, hay un mensaje espiritual que es de beneficio para usted y para mí, o para una revelación para que usted sepa los propósitos de Dios. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Esa palabrita saliendo implica que el Señor, la presencia del Señor comenzó a manifestarse, comenzó a salir, amén, pero no simplemente del sentido geográfico donde él se encontraba, sino también espiritual, una manifestación de Dios. Y dice la palabra, y vio una gran multitud. Esa multitud que usted ve ahí representa a la iglesia del Señor. En otras palabras, que el Señor se manifestó y salió a su iglesia. Salió a ver su iglesia, salió, amén, a inspeccionar, por decir así, amén, la iglesia de él. Ahora dice la palabra del Señor, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, personas dentro de la iglesia que han estado no simplemente enfermas desde el punto de vista físico, o personas que estaban ciegas, o estaban cojas, o estaban mancas, o tenían algún tipo de enfermedad, o tenían, quién sabe, algún tipo de posesión demoníaca. Alabanza en nombre del Señor. Pero esa sanidad, además que representa históricamente hablando una sanidad en las multitudes, en este concepto geográfico, también implica sanidades de persuasiones dentro de la iglesia. O sea, que el Señor se va a manifestar, va a mirar su congregación, va a mirar su iglesia a nivel mundial y va a encontrar que además de enfermedades físicas literales en los cuerpos de la persona, hay enfermedades, persuasiones de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de cosas que no son de Dios, que él va a encontrar dentro de su iglesia. Y esto implica algo, porque este pasaje bíblico, este texto bíblico está hablando de una manifestación pre-levantamiento de la iglesia. O sea que en esa última inspección espiritual del Señor en su iglesia, va a encontrar que dentro de su iglesia se han metido cosas, vuelvo y repito, doctrinas, enseñanzas, filosofías de hombre que no son de él. Entonces él va a tener que hacer una sanidad a su iglesia, porque la iglesia no puede ser levantada con cosas que no son de Dios, con falsa doctrina, falsa enseñanza, falsa filosofía.
que todos sabemos que se han metido en la iglesia en los últimos años, hermanos amados. La iglesia ahora más que nunca está sufriendo un ataque doctrinal de parte de Satanás. El mismo Espíritu Santo reveló claramente eso en Timoteo, claramente. Si usted mira la palabra del Señor y observamos cómo el Espíritu Santo de Dios habló en un momento dado y enseñó claramente, amén, en 1 Timoteo capítulo 4, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 4, hubo una advertencia del Espíritu Santo de Dios. Dijo lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente, esto mire, que los postreros tiempos, que son los tiempos finales, está hablando, hermanos amados, antes del arrebatamiento de la iglesia, dice que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Gente que una vez conocieron a Dios, gente que una vez conocieron la verdad y se apartaron del pisteis o la fe genuina del Señor. Nosotros todos somos testigos, amén, de personas que una vez predicaban el evangelio puro de Jesucristo y hoy día están predicando un evangelio anatema. Alabanza al Señor. ¿Qué pasó con esa gente? Esa gente, como dijo el apóstol, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de vosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahora, cuando el apóstol dice estaban con nosotros, implica eran de la fe genuina de Jesucristo, pero no eran de nosotros. En otras palabras, lo que ellos creían no es la sana doctrina del maestro. Ahora, mira lo siguiente, estamos en 1 Timoteo 4:1, dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando aquí a espíritus engañadores. Son demonios, amén, que van a comenzar a traer falsas doctrinas, falsas enseñanzas a las iglesias, hermanos amados. Y eso es lo que Jesús está hablando claramente allá en el texto que hemos leído al principio. Dice la palabra del Señor, mire eso: escuchando espíritus engañadores y a didascalías o doctrinas de demonios. Satanás tiene un ejército de demonios que son maestros. Ahora, yo quiero que usted entienda, porque la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no se olvide que un ángel, angelos, es un mensajero. La luz representa el evangelio. Está diciendo, mire, en los últimos días vendrán personas con apariencia, amén, con un mensaje que parece pero que no es, predicando, y esos demonios entrarán en las congregaciones y van a corromper a mucha gente. Mucha gente va a pensar que es el Señor, amén, pero no es el mensaje de Jesucristo. Vienen con un evangelio anatema. Ahora, volviendo a Mateo 14, amén, verso número 14, dice: y saliendo Jesús de una gran multitud, y esa multitud es la iglesia, y tuvo compasión de ellos. El amor de Dios es terrible, dice la palabra del Señor. Mire que el amor de Dios, mire, el amor de Dios no tiene frontera. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios, hermanos amados, Dios por salvar un alma perdida, bueno, Él mismo se entregó en la cruz del Calvario, imagínense, sea Jehová glorificado. Ahora, nótese que tuvo compasión de ellos, dice la palabra del Señor, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Las persuasiones filosóficas, enseñanzas erróneas, doctrinas erróneas, como dijo el Espíritu Santo a través del apóstol en Timoteo, que habrán doctrinas de demonios. Mucha gente cuando piensa eso es gente que va a estar enseñando crudamente el satanismo o la magia blanca o negra. No está hablando de eso, está hablando de enseñanzas dentro de la iglesia. Gente que va a venir con falsas doctrinas, con tantas cosas. Usted se ha dado cuenta que se levantaron muchos grupos que se llaman de una forma u otra, amén, y muchos han caído en esas trampas satánicas. Alabanza al Señor. Y cada hombre de Dios tiene que estar predicando el evangelio puro. Y es importante, hermanos amados, las comunicaciones. Yo he estado en las comunicaciones más de 30 años. Hemos estado en la radio y la televisión más de 30 años, hermanos amados. Desde que yo me convertí al Señor, he estado en la radio y la televisión y en la prensa. Porque desde temprano, hermanos amados, yo he sabido que la comunicación es una herramienta poderosa en las manos de Dios para llegar a lugares donde hay muchas personas que están confundidas.
Pues es importante, hermanos amados, de que siempre apoyemos a la voz del Señor el mensaje genuino de Dios, para que esa gente que está confusa en tantos lugares venga a la luz del Evangelio claramente. Mire el verso 15, dice la palabra, estamos en Mateo 14, 15, y cuando anochecía. Eso implica no solamente que estaba anocheciendo en ese lugar donde Jesús estaba hablando. Eso implica también un anochecer espiritual. O sea, cuando se están llegando los últimos momentos de la iglesia en este planeta, antes que lleguen las tinieblas satánicas completamente, como nos enseña claramente la palabra de Dios. Porque un día, mi hermano amado, esta iglesia va a ser levantada, la iglesia de Jesucristo. Entonces las tinieblas espirituales, amén, la manifestación de Satanás en un alcance mayor se va a manifestar cuando anochecía. O sea, este es un mensaje pre-levantamiento. Ya cuando la iglesia está viviendo los últimos días, esto va a pasar. Mire esto, dice la palabra. Cuando anochecía se acercaron sus discípulos. Nótese algo interesante. ¿Sabe que Dios, el Señor, le dio el mensaje a los discípulos? Le dijo claramente: ir y predicar el evangelio a toda criatura, sanar a los enfermos, reprender el demonio, alabanza el nombre del Señor. La gran comisión. Pero ¿qué sucede? Va a haber un enfriamiento de palabra, y la gente que Dios le dio el mensaje ya casi no lo van a tener. Yo creo que usted entienda por dónde Jesús viene. Dice la palabra: cuando anochecía se acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto. ¿Qué implica que el lugar es desierto? Espiritualmente hablando, implica que no hay comida, no hay pan para la iglesia, no hay maná, por decirlo así. Que la iglesia va a estar viviendo en un desierto espiritual, donde la palabra de Dios va a estar en escasez, donde no hay predicadores predicando la sana doctrina, como dijo el apóstol, amén, claramente. Va a haber un desierto espiritual. La gente, mire, el que está en el desierto anda buscando agua, el que está en el desierto anda buscando comida. Pues la iglesia va a estar en un desierto espiritual, amén, porque va a escasear la palabra de Dios. Dice que vendrá con mesón de oír la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas van a tomar, hermanos amados, control. Mire, el que está en una iglesia de poder, el que está en una iglesia de enseñanza, el que está en una iglesia de unción, es una persona bendecida de parte de Dios. Porque hoy día, hermanos amados, se pueden contar con los dedos de la mano las iglesias, amén, a nivel mundial, donde la palabra es enseñada conforme a según Jesucristo reveló y enseñó. Dice es un desierto, le dijeron los discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Ya pasó, ya no hay nada que dar. Estos son los discípulos, los hombres que fueron recipientes, amén, del maná divino. Los hombres que recibieron el mensaje para repartir. Los hombres que tenían que dar, espiritualmente hablando, amén, el pan y los peces. Ya no tenían, alabanza el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia va a entrar, hermanos amados, a un lugar de canastas vacías, a un lugar donde no, hermanos amados, no hay pan, donde no hay pez. Alabanza el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque se ha desaparecido la sana doctrina del evangelio de Jesucristo. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta cómo estos hombres de Dios de la última era de la iglesia van a estar. Mire cómo Jesús dice, versículo 15: cuando anochecía se acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud. Mire la reacción de la iglesia. No tenemos nada espiritual que darle a la gente. No tenemos pan, no tenemos peces, no tenemos nada. O sea, que aquellas personas que recibieron una vez el mensaje de Jesucristo para repartir a la multitud, no lo van a tener. Van a estar vacíos. Y las multitudes muriéndose en el desierto espiritual. Porque los recipientes del evangelio, los recipientes de la palabra, no tienen que dar. Hasta ahí va a llegar esto. Donde para encontrar un hombre de Dios va a ser más fácil encontrar un dinosaurio que un hombre de Dios. Alabanza el nombre del Señor. No ven nada. Gente cogiendo de aquí para allá y de allá para acá buscando. El primero que aparece con una Biblia, a ese siguen.
enseñando enseñanzas trastornadas, ficticias, filosofías, doctrinas erróneas. Amén. La gente se va a adaptar al mundo, algo contrario a lo que Jesús dijo. Están en el mundo, pero no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Ahora, mira lo siguiente, verso 16, verso 15. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, mire lo siguiente: nosotros, los hombres de Dios, no tenemos que dar ya nada. No tenemos pan, no tenemos peces, que presentando la palabra. Que se vaya cada uno a su lugar, que cada uno, como dice el dicho, sálvese el que pueda. Pero Jesús ama a su iglesia. Jesús mira a los recipientes de la palabra. Cada hombre que recibió un llamado de Dios, cada hombre que recibió una unción santa, cada hombre que Jesús le puso una canasta con panes y peces en la mano y le dijo: son para que reparta a la multitud que está en el desierto. ¿Qué ha sucedido con ellos? ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? Él mismo contesta y dice, verso 16: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Yo, dice el Señor, yo le di a ustedes los panes y los peces. Yo le di a ustedes el alimento espiritual. ¿Qué ustedes han hecho con lo que yo le di? ¿Por qué mi iglesia se muere? ¿Por qué mi iglesia está en desierto? Ustedes, los llamados de Dios, que yo le di, amén, el pan espiritual, ¿dónde está lo que yo le di? ¿Qué han hecho con lo que yo le di? A mí me da tristeza. Hay personas como que no analizan. Ellos se meten en el primer lugar que encuentran. Como que no tienen un sentido de análisis. El primer lugar que aparece, ahí se meten. Ahí se sientan. Ahí se quedan. Y si fuera una iglesia de santidad, de poder, de unción genuina, fuera diferente. Pero iglesias sin panes y peces, iglesias de desierto. Dale vosotros de comer, dijo él. ¿Dónde está lo que yo te di? ¿Dónde está el pan espiritual que yo puse en sus manos? Ustedes son mis representantes aquí en la tierra, y ahora yo vengo y veo que mi pueblo está en una miseria espiritual. Se quedaron ellos petrificados. ¿Sabe la respuesta que le dijeron? Mire esto. Ellos dijeron: no tenemos sino 5 panes y 2 peces. No tenemos nada, Señor. Nosotros mismos estamos casi como ellos. Y un ciego no puede dirigir a otro ciego, porque ambos van a caer en el mismo hoyo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y si tú no tienes la santidad de Dios, la unción de Dios, la palabra de Dios, si tú mismo no vives la vida cristiana como la palabra demanda, como tú le vas a dar a otro. Si tu canasta está vacía y Dios te va a reclamar: ¿dónde está lo que yo te di? Cuando te convertiste a mí, yo doy una canasta con panes y peces para que dieras a los que están en el desierto, y ahora te encuentro a ti con las manos vacías. No tenemos nada. Despídelos. Esos son los hombres que Dios llamó. Entonces, mire, el Señor le dijo: tráemelos acá. Traedme a mi pueblo a mis manos. Porque yo tengo un pueblo que yo amo. Y por causa de ministros irresponsables como ustedes, está diciendo el Señor, yo no voy a dejar mi iglesia morir. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Nótese que Jesús tenía que dar a los discípulos primero, porque ellos también necesitaban. Ellos mismos no tenían. Usted no puede dar lo que no tiene. En una ocasión Pedro dijo: de lo que tengo te doy. ¿Cómo usted va a hablar a una persona que usted está muerto?
¿Cuándo usted va a hablar de responsabilidad de una persona que usted es irresponsable? ¿Cómo usted va a hablar de oración a una persona que usted no ora? ¿Cómo usted va a ir a la iglesia cuando usted mismo no viene a la iglesia? Tu canasta está vacía. Y la multitud con hambre, esperando. ¿Se da cuenta? Es mi responsabilidad andar con la canasta llena. Porque Dios ha puesto en mis manos una iglesia mundial. No simplemente son ustedes los que yo enseño y le predico. Son millones. Son millones que escuchan el mensaje que Dios me ha dado. Todo Sudamérica, todo Centroamérica, toda Europa, todo Estados Unidos, todo el Caribe, todo Estados Unidos escucha la palabra que Dios me ha dado. Yo tengo que tener las canastas llenas. Porque cada vez que una persona prende la televisión o prende la radio, yo no puedo ir, hermanos amados, con una canasta vacía. En los hospitales, en las cárceles, en los hogares, en los automóviles, en las calles. Alguien me decía a mí, mire pastor, sabe que yo fui a un país y estaban dando su programa de televisión y había las multitudes estaban frente de la vitrina de la tienda. Y cuando yo pasé por el frente, tenían un televisor prendido en la tienda y ahí estaba su programa de televisión en el aire y las multitudes ahí frente escuchando el mensaje, uno cogiendo notas y otro escuchando la palabra. Yo a miles y miles de distancia de ese lugar, pero ellos alimentándose. Eso tener, hermanos amados, la canasta llena. Gente que yo no conozco. A veces, como le mencionaba yo salgo por las calles, a veces, hermanos amados, a un lugar y se me acerca la gente. Vienen corriendo y dicen, Pastor Orona, qué privilegio Dios me ha dado de conocerle. Me dan la mano, yo le doy la mano de saludo, pero no le conozco. Pues es importante tener un buen testimonio. Porque cuando usted camina, lo están observando, lo están mirando. Es importante que usted viva en santidad con la unción de Dios. No importa lo que la gente diga, porque la gente siempre diga, hay gente que el diablo usa, y hay que entender eso. Hay gente que Satanás usa, pero aquí lo importante es no lo que diga la gente, sino lo que dice Dios de usted. Ahora mira lo siguiente, amado. Verso número 20 dice, y comieron todos. Siempre el Señor, hermanos amados, alimenta a la persona. Todos comieron. Los hambrientos de la palabra fueron, hermanos amados, llenos de la palabra de Dios. Y todos comieron y se saciaron. Porque cuando la palabra viene de arriba, hay un dicho que dice para comer y enganchar. La gente se llena de la palabra y todavía tiene adicional para llevar para la casa. Alabanza el nombre del Señor. Mire la palabra. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. El Señor da para mí para que sobre. El Señor, hermanos amados, siempre cuando te da, te den abundancia. Mira, tú te llenas del gozo de Dios, de la paz de Dios. Mira, estás unos días, cuando tú escuchas un mensaje poderoso, cuando tú escuchas una enseñanza poderosa, mira, tú estás lleno, todavía sigues alimentándote. ¿Por qué? Porque Dios te da en ese momento y para que lleves de reserva. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire esto. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense que habían ahí 5,000 hombres. Póngale que la mitad, 2,500 fueran casados. Ya 7,500. Y póngale que cada matrimonio de esos tuvieran un hijo. Ya eran 10,000. Sin contar que hubieran más hombres casados con más niños.
Por lo menos 20 a 25 mil personas habían allí. ¿Y cómo usted se va a acercar a una multitud vacía? Con palabritas sencillas. No hay oración, no hay consagración. Entonces lo que está pasando hoy día en la iglesia de Jesucristo a nivel mundial es mucha palabrería. Y vuelve a decir, qué bonito habla esa persona, pero no vive la palabra de Dios. Y una cosa es hablar y otra cosa es vivirla. Y es importante que entendamos que cuando yo escucho a alguien, la pregunta es, ¿y esa persona estará viviendo lo que está predicando? Y eso es importante que lo entendamos. Porque muchas veces, mire, Dios hace cosas raras y extrañas. Por eso es el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Dios te ha dado a ti una canasta. Y cuando te la dio llena de panes y peces. Para repartir al que esté en el desierto. Espiritualmente hablando. ¿Tienes para dar a otro? Porque cuando Pedro se acercó al templo de la hermosa, le dijo a aquel hombre, de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y se levantó y recibió sanidad y entró al templo. Pero si yo no tengo, hermanos amados, ¿qué yo voy a dar? Con un Dios tan grande y poderoso, que tiene tanta palabra para darnos a nosotros. Lo que pasa, hermanos amados, que la gente hoy día vive una vida muy plástica. Cristianos que no oran. Usted se va a sorprender, hermanos amados, que hicieron un estudio y se dice que 8 de cada 10 personas que van a la iglesia ni oran ni leen la Biblia. 8 de 10. ¿Y cómo usted espera, si usted no ora, ni va a la iglesia, ni estudia la palabra, cómo usted espera que esté su canasta? Entonces que hay mucha gente, hermanos amados, que no ven a la iglesia, no buscan del Señor, porque estamos en el trabajo, estamos en la calle, estamos en tal lugar, y cuando alguien se acerca, no tenemos palabra de Dios. No hay unción. O el testimonio de usted no brilla.